nuestra siguiente invitada, mi querido Alcides Montilla, ingeniero Andrés Mendoza, en esta programación Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya. Así es, gracias don Ricardo. En efecto, le agradecemos por estar con nosotros a la tecnóloga Marta Cecilia Villafuerte. Ella es candidata a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Marta Cecilia, la saluda Andrés Mendoza, Paladines, aquí junto al licenciado Alcides Montilla García, al licenciado Julio Ayala Serra y al esbelto Ricardo Castellanos, que no se lo ve en pantalla, pero sí a través la voz estentoria y potente a través del sistema de emisoras Atalaya. Antes que nada, queríamos confirmar cómo nos escucha. ¿Qué tal su retorno? Perfecto, excelente. ¿Ustedes me escuchan? Buenos días. Sí, la escuchamos muy bien. Cuéntenos cómo ha sido su incursión en esta campaña electoral y por qué acepta la candidatura como binomio del Movimiento Ecuatoriano Unido. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, caballeros amables, por permitirme compartir con ustedes y todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Me gusta comenzar diciendo la verdad. Fue muy difícil, fue muy duro y no solamente fue en ese entonces, sino va a ser un camino bastante complicado porque los obstáculos que nos ponen cuando traemos una propuesta transparente, firme en convicciones, muchos quieren que no rompas su zona de confort. Y hay que decirlo, hay una zona de confort muy resguardada donde hay mucho recelo de que viene un outsider o viene una persona que no quiere alinearse a esos malos caminos, entonces vamos a hacerle la vida imposible. Y así fue. Realmente fue un reto, una decisión personal, la tomé junto con mi esposo, con mis hijos chiquitos, con mis papás, pero era un reto, estimados, que si no se empieza ahora a lanzarse, a dar ese salto de fe, a construir ahora un camino para nuestros jóvenes que quieren lanzarse a la política, pero hay un rechazo con la mala politiquería, es necesario dar este ladrillo, dar esta primera piedra ya, porque las próximas elecciones no va a haber tiempo. Estamos a una generación de perder realmente esas bases fundamentales de valores y principios para nuestra generación que viene, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y es necesario dar ese ejemplo de que el camino no es fácil, pero es necesario. A veces no es de la forma que uno quiere, sino de la forma que se necesita hacer. Este reto que asumimos con el doctor Almeida y quienes hablan, se viene o se da como resultado de una impotencia que desde el activismo social que llevamos años y años trabajando en la defensa de la causa de la vida desde la concepción, de los valores familiares, de la correcta ética laboral, ética pública que tanto hace falta, realmente nos motiva y nos impulsa a dar ese paso, cruzar del otro lado de la cancha y dejar una huella. Si no es ahora la que se pueda ver, pero ya empieza a verse una huella para las próximas generaciones. Es una necesidad de asumir este reto principalmente. Marta Cecilia, según revisaba un aquí brief sobre su trayectoria, usted viene de una familia muy católica con principios fuertes y valores fuertes, especialmente como lo acaba de mencionar, una defensora innata de los derechos humanos desde la concepción. ¿Cómo así va en binomio con un pastor evangélico como el doctor Gerson Almeida? Me encanta cuando hacen esa pregunta porque dicen, bueno, Marta, pero el doctor Almeida es evangélico y usted es católica, ¿qué hay ahí? ¿Cómo llegan a un convenio? Realmente es un claro ejemplo de que más allá de las ideologías religiosas, de creyentes o no creyentes, tenemos también, recordemos que hay un sector que es no creyente, se declara ateo, más allá de las ideologías políticas, de esas etiquetas que tanto daño nos hacen, que si eres evangélico no puedes trabajar con un católico, que si eres de derecha no puedes trabajar con uno de izquierda, esas etiquetas realmente nos han colmado la paciencia y nos han lastimado a nivel público y político. Entonces nosotros encontramos un punto mucho más valioso y más grande en común. Más allá de nuestras ideologías religiosas, evangélicas y católicas,
somos un sector creyente que representa más del 95% del país que necesita dar ese ejemplo. Si nosotros podemos superar lo que es lo correcto y es lo ecuménico, por así decirlo, ¿por qué no sumar y dar ese ejemplo de que juntos necesitamos unirnos, como tanto hemos querido en activismo social, en las marchas que se han hecho, en las convocatorias a nivel nacional, unificar a la Iglesia en todas sus creencias como Estado laico que somos, para poder impulsar realmente lo que se necesita, políticas públicas, trabajar en el sector público en conjunto con los actores políticos, realizar proyectos en defensa de las libertades y los valores. Recordemos que la cristiandad es uno de los valores que se defiende. No porque soy católica tengo que radicar mis bases y mis creencias religiosas, no. Yo tengo derecho de inculcar a mis hijos la fe católica, además de la honestidad, de la transparencia, como un conjunto de valores. Entonces, superamos esas diferencias y más bien encontramos un impulso de que como personas de fe, firmes en convicciones, seremos leales a los mandatos que la Constitución establece. Las 10:05, vamos a ir con las preguntas del CIES Montilla. Antes decir que la tecnóloga Marta Cecilia Villafuerte tiene su título de la Universidad Casa Grande en Marketing, Publicidad y Comunicación, y que justamente su carrera profesional ha estado trabajando dentro de esa rama, por ejemplo, en la asociación de lo que veo, y me corrige si es incorrecto, de la Asociación de Bananeros del Ecuador y Fundación Natura, Marta Cecilia. Correcto. Empecé en Fundación Natura con una empresa que tuve de producción audiovisual llamada Parvento durante 10 años. Yo le digo fue mi primer hijo, porque realmente le dediqué 10 años de mi vida a sacar adelante proyectos de activación de marcas con empresas involucradas en el sector agropecuario. Dato curioso. Trabajé también como directora de comunicación en Fundación Natura. Hicimos una campaña a nivel nacional para combatir la pesca ilegal de aletas de tiburón. Entonces, desde allí empezó esa vocación de defender causas sociales que se necesitaba levantar la voz. También colaboré como directora de proyectos y levantamiento de fondos en la Asociación Ecuatoriana Exportadora de Bananeros del Ecuador, AEBE, a quien debo bastante porque se aprendió mucho en lo que es organización de congresos internacionales, unificar toda esa cadena de producción agropecuaria, desde el productor, el exportador, el consumidor local, el consumidor extranjero. Entonces, me enriquece esta experiencia para poder llevar a cabo esta carrera, lanzarme del otro lado, porque sí he estado interactuando con una política indirecta. Hemos trabajado con asambleístas, hemos trabajado con ministros, subsecretarios. Sin embargo, es importante destacar que el sector público es grande y que esta experiencia nos permite retribuir y compartir del otro lado de la cancha. Don Alcides Montilla García, Alcides Ezequiel Montilla, adelante. Gracias, ingeniero Mendoza. Saludamos a doña Marta Cecilia Villafuerte López. Usted tiene 38 años. Así es. Marta Cecilia, la figura de la vicepresidencia en los últimos tiempos ha sido juzgada muy, pero muy fuerte, porque ve usted, enumere la cantidad de personas que han sido vicepresidentes, unos están en un lado y otros están en otro lado. Desde el punto de vista constitucional no se sabe cuál sea la responsabilidad, más allá de lo que diga el presidente, la responsabilidad o el trabajo que deba de desempeñar, ¿verdad? En el caso de ustedes, don Gerson Almeida, ¿le ha dicho ya, si es que ganan las elecciones, a qué se va a dedicar como vicepresidenta? Don Alcides, usted ha dicho una palabra muy importante, responsabilidad. Más allá de los cargos que se le asignen, es una responsabilidad que asume el vicepresidente de cumplir con el rol de servir a la ciudadanía. Efectivamente se encarga este binomio, por algo es elegido como binomio, no uno, no tres, no cuatro, sino presidente y vicepresidente. Y en este caso esta propuesta de que un hombre y una mujer estén a cargo permite complementar. Esto no es una competencia, quién es mejor, el hombre o la mujer, sino se trata de realmente complementarnos en lo que cada uno en su particularidad es fuerte, tiene esa fortaleza que el otro no tiene, pero que es necesaria.
Mi desempeño va a ser principalmente en educación y en el sector social y en el fortalecimiento familiar. Nosotros tenemos una propuesta muy fuerte que es el Ministerio de la Familia. Actualmente, de todo el presupuesto anual para el 2020, no hay un solo rubro específico que diga fortalecimiento familiar, prevención del embarazo adolescente. No existe Alcides. Entonces, ese vacío, si no hay una institucionalización de la familia como núcleo de la sociedad, por eso estamos como estamos. Tenemos que salir a las calles cuando quieran aprobar una ley. Tenemos que rogar o mendigar un voto de algún asambleísta cuando quieren meter a la asamblea una modificación para una ley abortista, porque no está legislándose a la familia como tal. Por eso nuestra propuesta, entre otras, que irán conociendo en los próximos días, el Ministerio de la Familia no es una burocracia, es eliminar esas entidades que no sirven para nada y poder realmente establecer una entidad que vele por la mujer, por el padre de familia, por los hijos, por los abuelos, por los tíos, como familia. Marta Cecilia, siempre se ha dicho que este país no tiene políticas de Estado. Las debería tener en el tema limítrofe, en el tema de energía eléctrica, en el tema del uso del agua, en el tema del uso de la tierra. No las tiene, simplemente tiene políticas públicas, ¿verdad? En el caso de ustedes, ¿qué plantean como postura política en el plan de gobierno? ¿Qué tipo de políticas de Estado debe tener el Ecuador, por ejemplo? Principalmente, bueno, tres ejes que les voy a mencionar brevemente. Políticas basadas en el rescate de la población, o cuidado de la población, territorio y gobierno. Población en primer lugar, ¿por qué? Porque sin vida no hay producción, sin vida no hay Radio Atalaya, sin vida no hay Alcides, sin vida no hay familia con quien se pueda legislar. Entonces, si no empezamos por respetar ese principal derecho, no solamente constitucional, sino ese derecho fundamental de nuestra humanidad, de nuestra raza humana, no podemos crear ningún otro tipo de políticas o proyectos jurídicos o ningún otro tipo de proyecto constitucional, porque no estamos respetando a ese ecuatoriano que tiene su derecho a nacer. Entonces, basándonos en ese fundamento de respetar a la población, se pueden desarrollar las siguientes políticas públicas. Territorio, nuestro segundo pilar. Si no cuidamos el entorno desde todos los factores, especialmente el factor agropecuario, este territorio no va a estar activado en su óptimo desarrollo. Decimos activado, ¿por qué? Porque escuchamos al CIDES que vamos a reactivar la economía, vamos a reactivar esto, vamos a reactivar todo el Ecuador. Pero el Ecuador no ha estado activado como se merece. Nosotros vamos a activarlo desde su fundamento productivo para que haya esta cadena, se genere trabajo, porque hay que diferenciar trabajo y empleo. Si no hay trabajo, no se puede generar empleo. Entonces, es importante rescatar todas esas políticas públicas y hacerlas cumplir. Hago un paréntesis aquí porque leyes sobran, se hacen y deshacen en la Asamblea Nacional todos los días, pero ¿se están haciendo cumplir, estimado Alcides? Por supuesto que no. Ese es el problema. Hay tanto recurso jurídico que sobra, rebosa, pero no se hace cumplir, empezando por las políticas públicas. Entonces, con el territorio regularizado, ¿quién va a poder manejar todo esto? El gobierno. Hemos estado de este lado de la cancha, como les indicaba al inicio, pero si no estamos asegurados o bien aliados o estructurados con un gobierno que se encargue de la población como se debe, como con la familia como núcleo de la sociedad, que se encargue del territorio y en todo su entorno y factor productivo, no subir impuestos, sino activar. Queremos trabajar, como madre de familia también me identifico, queremos trabajar, nuestros esposos quieren trabajar, quieren llevar el pan a la casa, quieren pagar la pensión, quieren pagar el arriendo, no quieren más impuestos. Entonces necesitamos sacarnos esas trabas, esos impedimentos, esas piedras en el camino y salir adelante. Suficiente hemos tenido con la pandemia, necesitamos activarnos. Julio, tú sigues. Usted continúa, mi querido Alcides, usted continúa ya en la parte final de la entrevista. Marta Cecilia, hay grandes problemas que tiene el país actualmente: la crisis sanitaria, la falta de empleo, la reactivación de las empresas, el tema de la deuda externa, cómo ustedes lo van a enfrentar. Al siguiente día que ustedes se sienten en la presidencia y vicepresidencia, le van a caer una cantidad grande de pedidos
que me tiene que pagar, que me tiene que dar, etcétera, etcétera, y no hay dinero. ¿Cómo van a enfrentar ustedes esa situación? Porque esto no espera, esto no es de espérenme un ratito que en 2 meses o en 3 meses, mientras me empape de la situación, voy a solucionarles el problema. No, es en el momento. ¿Cómo van a hacer ustedes? Como usted lo ha dicho, la deuda no espera. Actualmente uno tiene las tarjetas de crédito para mí lo único que ya no tiene pandemia son las tarjetas de crédito, porque te están cobrando, pero acá en casa sí seguimos en pandemia, discúlpenme. Yo sí sigo viendo cómo pagar el arriendo, el internet, la educación, el internet para que mis hijos puedan recibir clases, pero las tarjetas de crédito no tienen pandemia, porque ellas sí te están cobrando, y con intereses. El buró de crédito te está calificando este año. ¿Qué buró de crédito, qué registro crediticio puedes tener en pandemia? Por favor. Entonces, todo lo que usted ha mencionado, quiero resumirlo, que ese es el típico perfil de personas que no tienen ningún milímetro de compromiso ético en cumplir en un servicio público. Ese es el problema. De nada sirve que yo cambie las leyes, Alcides, si las personas que siguen en el mismo cargo no les interesa, no tienen moral, no tienen ética, no tienen principios. Entonces, de nada sirve escuchar esos maravillosos proyectos de vamos a regularizar, a pagar la deuda en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, si las personas incorrectas siguen en el mismo puesto. Por eso nosotros insistimos, primero, depurar la base moral, los fundamentos. Si no tenemos un gobierno transparente, ético, moral, comprometido, con fuertes convicciones, no se va a poder llevar nada a cabo. Entonces, si no tenemos eso claro, que primero hay que corregir en casa adentro, fortalecer y depurar los que se tienen que comprometer y los que no tienen compromiso, pues lamentablemente no pueden seguir trabajando con nosotros, no podemos abandonarlos, serán padres de familia, pero no podemos permitir que sigan a cargo las mismas personas, repartiéndose hospitales, falsificando carnet de discapacidad. Son las mismas personas que están en contra de la vida, que están en contra de leyes a favor de la familia, que destruyen bienes públicos, que salen a promover marchas como la de octubre del año pasado. Es el mismo perfil, Alcides, son las mismas personas, y usted las filtra, y es el mismo perfil ideológico, carencia de valores. Marta Cecilia, usted con don Gerson Almeida se han calificado del binomio Provida, ¿verdad? Y ahí hay un tema muy enfático que deberán de resolverse si que ganan las elecciones. El tema del Código Orgánico de la Salud, vetado por el presidente, pero que el próximo mandatario tendrá que resolver necesariamente qué hacer con eso. Ustedes están en contra de ese Código Orgánico de la Salud. ¿Cuáles son los puntos por los cuales ustedes no están a favor de la aprobación? Mire, yo voy a ser totalmente sincera con usted. El Código de la Salud tenía que haberse votado en parte. Recordemos cómo fue la votación del Código Penal. El Código Penal se votó en 5 partes, si mi memoria no me falla, sacando, como se debe hacer, los puntos más críticos y dejarlos para votación aislada. Pero no quisieron. Ahí se responsabilizamos a la mayoría de la Asamblea Nacional, hicieron un solo paquetazo, tómalo, déjalo, y teníamos que sacrificar, pagar justos por pecadores. Tuvo que desecharse en su totalidad porque no quisieron. Nosotros hicimos la propuesta como organizaciones providas. Hicimos el listado, eran 12 artículos, si no me equivoco, los que pedíamos que se voten de forma aislada para rescatar realmente lo bueno. Estábamos trabajando en total democracia. Los extremos. Pero el tema capital es el aborto, Marta Cecilia. El tema capital del COS es el aborto. De ahí sale todo, ¿no le parece? Por supuesto, y se va en contra del artículo 45 de la Constitución. No podemos nosotros irrespetar la Constitución Alcides en cualquiera de sus propuestas. Si la Asamblea Nacional se va en contra de la Constitución, va a haber lo que está pasando ahora. Entonces, por eso nosotros pedimos que se vote por separado en contra del aborto, porque falta el derecho a la vida del ecuatoriano por nacer y falta el derecho del artículo 45 de la Constitución. Y esto se va a retomar en 1 año, lo sabemos y estamos conscientes. Ya tuvimos esa ventaja con el Código Penal. Alcides, se viene el Código de la Niñez. Es el tercer código que va a atacar a la familia y a la vida. Quitando palabras...
¿Perdón? Ese código, le advierto, tiene muchísimo tiempo que no lo discuten. ¿Y sabe por qué le adelanto? Por el tema de las pensiones alimenticias. 10 con Marta 18, Cecilia. Alcides. Sí. Estamos Ya en la vamos a parte final, terminar sí, la correcto. entrevista. Sí, Le decía del tema del código de la niñez para terminar, Marta Cecilia, porque ya no tenemos mucho tiempo. Un minuto más para que responda, discúlpeme. no se preocupe. Código penal, código de la salud, código de la niñez, son herramientas jurídicas mal aplicadas, mal promocionadas, que, insisto, siguen en manos de los mismos de siempre. De nada sirve un valioso código de salud que tenía que haberse depurado, votado en parte, si los que promueven su votación son personas que están en contra. Entonces, vámonos a la causa, a formar líderes, vámonos en conjunto con este proyecto, de la mano de un binomio Provida, de la mano de un cuadro de asambleístas Provida, para poder realmente legislar como se debe, llegar a consenso, buscar el bienestar de todos los más de 17 millones de ecuatorianos. ¿Con cuántos votos base ustedes parten para la elección, Marta Cecilia? Aproximadamente 4 millones unificando el sector evangélico, el sector católico y los no creyentes, porque el sector Provida también es un sector laico, ciudadano. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Queremos agradecerle a nuestra invitada por acompañarnos en esta mañana.